La noche del 17 de septiembre de 2025 en Lourdes parecía como cualquier otra noche de verano dedicada a la oración, hasta que lo imposible sucedió. Entre una multitud de 30.000 peregrinos, una maestra jubilada que había caminado con bastón durante 15 años se puso de pie erguida, con las manos ya no deformadas por la enfermedad. Un frágil niño de 12 años con leucemia susurró a sus padres: «Estoy curado». La dama de blanco me sonrió, y un fraile franciscano, lisiado desde un accidente en motocicleta, dejó caer su bastón y caminó hacia la gruta como si su cuerpo jamás hubiera conocido el dolor. Las voces se entrecortaron, las velas temblaron en manos temblorosas y las lágrimas corrieron por los rostros, tanto jóvenes como ancianos. Los médicos corrieron, los escépticos quedaron paralizados, los creyentes cayeron de rodillas. Lo que había comenzado como un rosario y una procesión de luces se transformó en un río de milagros que fluyó durante la noche. Lourdes, el nombre que por más de un siglo ha cargado susurros de gracia, volvió a ser el escenario donde el cielo tocó la tierra, y quienes estuvieron presentes jamás olvidarían la noche en que las oraciones se hicieron carne, la luz se volvió sanación y la Madre de Dios pareció más cercana que nunca. Lourdes reposa al pie de los Pirineos franceses, donde la roca de Massabielle esconde una cueva que ha atraído a millones durante más de siglo y medio. En las tardes de verano, el pueblo vibra como un santuario viviente. Los peregrinos avanzan por las calles estrechas iluminadas por velas. Tiendas venden rosarios y botellas de agua bendita. Las campanas repican contra las montañas. Sin embargo, el verdadero corazón de Lourdes no está en los recuerdos ni en el bullicio, sino en la gruta, un hueco en la roca donde en 1858 una pobre pastora llamada Bernardita Soubirous vio a una dama vestida de blanco que se presentó como la Inmaculada Concepción. Desde entonces, este santuario recibe 6 millones de visitantes cada año, todos llegando con cargas, enfermedades, duelos, desesperanza o simplemente con anhelo. Llegan en tren, en autobús, a veces empujados en sillas de ruedas, a veces cargados en camillas. Todos buscan lo mismo: esperanza. El ritmo de los días lo marca la oración, misa al amanecer, procesiones por la mañana, la Eucaristía alzada sobre la multitud al mediodía, y al anochecer un mar de llamas recorriendo la plaza en la antigua procesión de antorchas. Ese septiembre de 2025, Lourdes se sentía inusualmente vivo. Peregrinos de toda Europa se habían reunido en un número mayor de lo habitual, atraídos por la tradición de fin de verano de las peregrinaciones familiares. Los hoteles desbordaban, voluntarios llevaban pacientes por senderos empedrados, coros ensayaban el Ave María que se ha vuelto himno del santuario. Cada rincón del pueblo transmitía una expectación, como si algo invisible estuviera a punto de suceder. Dentro del santuario, el silencio se alternaba con cantos. Un grupo de jóvenes italianos cantaba suavemente de rodillas. Una pareja de ancianos encendía velas por sus nietos. Filas de camas de hospital estaban alineadas junto a la basílica, ocupadas por personas que no viajaron por turismo, sino por una oportunidad de gracia. En la gruta, el murmullo constante del agua de manantial resonaba. Ese manantial que Bernardita había abierto con sus propias manos. El agua no contiene químicos especiales ni poderes medibles de curación, pero se ha convertido en un recipiente de fe. Miles la recogen en sus palmas, hacen la señal de la cruz y susurran peticiones demasiado íntimas para decirlas en voz alta. La atmósfera de Lourdes no se parece a ningún otro lugar en el mundo. No es solo sobre los enfermos que vienen a sanar, sino también sobre los sanos que descubren compasión, los escépticos que se conmueven hasta las lágrimas y los creyentes cuya devoción arde más fuerte. Las oraciones de miles se elevan juntas, tejiéndose en una sola voz que llena la noche pirenaica. Esa unidad, de voces y velas, de dolor y esperanza entrelazados, es lo que hace que Lourdes sea más que un santuario, se convierte en un corazón palpitante de la Iglesia. Y así, cuando los peregrinos se reunieron a finales de agosto y principios de septiembre de 2025, nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Esperaban rosarios, procesiones y cantos nocturnos. Lo que recibieron fueron signos tan poderosos que incluso los trabajadores de hospital más experimentados lloraron. Los médicos quedaron sin palabras y las familias comprendieron que sus vidas se habían dividido en un antes y un después. Lourdes demostraría, una vez más, ser el lugar donde el cielo se inclina para tocar la tierra. Entre esa multitud de peregrinos estaba Marie-Claire Dubois, una viuda de 62 años de Lille. Durante 15 años su vida había estado dictada por el dolor. La artritis reumatoide había deformado sus dedos,
endurecido sus rodillas y encadenado su andar a un bastón. Cada día era una negociación con el sufrimiento. 15 pastillas al amanecer, noches inquietas interrumpidas por punzadas de dolor, y la humillación silenciosa de depender de otros para cargar su equipaje, servirle café o ayudarle a cruzar una calle. Y sin embargo, Marie Claire no carecía de fe. Su párroco solía recordarle: tu sufrimiento unido a Cristo tiene un poder redentor que no puedes imaginar. Ella lo creía, pero en el fondo se había resignado a cargar esa cruz hasta su último aliento. Cuando subió al autobús rumbo a Lourdes con otros feligreses, lo hizo más por costumbre que por esperanza. 13 horas de viaje la dejaron exhausta, pero seguía aferrada al rosario que su abuela le había regalado décadas atrás, unas cuentas desgastadas por años de oraciones susurradas. La tarde del 29 de agosto se encontró sentada en la tercera fila frente a la gruta, con su rosario brillando bajo el sol suave. A su alrededor, 200 voces se unían en el rezo de los misterios gozosos. La voz del sacerdote resonó: el nacimiento de nuestro Señor. Las velas titilaban, las palomas arrullaban cerca, y la multitud se hundía más en la oración. Fue entonces cuando comenzó. Un calor se extendió por las manos de Marie Claire. Manos que habían estado frías durante años por la mala circulación. No era el ardor de la inflamación ni la fiebre. Era un fuego suave, constante y extrañamente consolador. Sobresaltada, susurró un tímido Ave María. El calor se intensificó mientras el grupo seguía rezando, cuenta tras cuenta, oración tras oración. Sintió como sus articulaciones se aflojaban, como si grilletes invisibles cayeran. Lágrimas corrieron por su rostro, no de noches interminables de agonía, sino de liberación pura. Por primera vez en más de una década, juntó sus manos completamente, entrelazando los dedos con naturalidad. Apenas podía creerlo. 10 años habían pasado desde que había logrado un gesto tan simple como rezar con las manos unidas. Y ahora, frente a la gruta, sucedía con facilidad, como si hubiese sido sanada desde dentro. Unas filas detrás, el doctor Philippe Martin, reumatólogo de París y conocedor de su caso desde hacía años, notó lo que ocurría. Esa misma mañana la había visto luchar para levantar una cuchara en el desayuno. Ahora la observaba, asombrado, enderezar la espalda, soltar el bastón y ponerse de pie sin ayuda. Sus compañeros se quedaron boquiabiertos, algunos en silencio, otros entre sollozos. El sacerdote interrumpió la oración, percibiendo lo extraordinario. Marie Claire susurró: misericordia, Notre Dame. Gracias. Paso a paso caminó hacia la gruta, cada movimiento fluido, firme, libre. La multitud se abrió para darle espacio. Apoyó sus manos en la fría roca donde Bernardita había rezado, y allí se quedó, llorando contra la piedra. Más tarde esa misma tarde, un examen médico improvisado se realizó en el lugar. Los doctores palparon sus articulaciones, buscando inflamación que ya no existía. Sus dedos, antes deformes, estaban flexibles. Sus rodillas se doblaban sin dificultad. El veredicto fue unánime: no había explicación médica para lo sucedido. Días después, los exámenes en el hospital de Lille confirmaron lo que los ojos ya habían visto. Sus marcadores de inflamación habían vuelto a la normalidad. Sus radiografías no mostraban rastro de daño progresivo. Pero más allá de la ciencia, fueron las propias palabras de Marie Claire las que tuvieron el mayor peso: la Virgen no sanó la enfermedad de la que hablaban mis labios. Sanó el grito que mi corazón llevaba años haciendo. Su historia se difundió rápidamente entre los peregrinos esa semana, encendiendo chispas de esperanza. Para muchos, ya no era solo una maestra jubilada. Se había convertido en un testimonio vivo de que en Lourdes, en el silencio de la oración, el cielo todavía irrumpe en la tierra. Para los médicos presentes en Lourdes esa semana, la historia de Marie Claire no fue solo conmovedora, fue desestabilizadora. Los doctores están entrenados para sopesar la evidencia, exigir pruebas, desconfiar de lo que no puede medirse. Y, sin embargo, ante sus propios ojos, sucedió algo que desafiaba todo gráfico, toda exploración, toda expectativa clínica. El doctor Philippe Martin, un reumatólogo experimentado de París, recordaba vívidamente la mañana del milagro. Había visto a Marie Claire luchar para sostener una cuchara en el desayuno, con los dedos hinchados y deformados, las articulaciones rígidas tras años de enfermedad. Conocía bien su expediente médico: artritis reumatoide en etapa 4, con destrucción irreversible de las articulaciones confirmada en múltiples exámenes.
Era el tipo de diagnóstico que condena a un paciente a un manejo del dolor de por vida, sin posibilidad de reversión. Pero esa tarde, mientras estaba a unas filas detrás de ella durante el rosario, la vio soltar su bastón y juntar sus manos con naturalidad. Por un momento dudó de sus propios sentidos. No puede ser, pensó. Corrió hacia adelante, sus instintos de médico chocando con su asombro de hombre de fe. Con la ayuda de un colega belga que también estaba presente, realizaron un examen rápido junto a la gruta. No había hinchazón, no había dolor, la movilidad de muñecas y rodillas era total. La mujer que horas antes estaba lisiada por el dolor ahora se mantenía erguida, con el rostro iluminado por lágrimas. En 40 años de práctica, admitió después el doctor Martin, nunca había presenciado una reversión tan repentina y completa de una artritis avanzada. La medicina no tiene una categoría para lo que sucedió aquí. Días después, en Lyon, el profesor Jean-Marie Rousseau, jefe del departamento de reumatología que había seguido el caso de Mary Clare durante más de una década, repitió las pruebas. Los marcadores sanguíneos, antes alarmantemente altos, estaban ahora normales. Y las radiografías, que siempre habían mostrado un daño crónico, lo dejaron desconcertado. No puedo explicar esto, confesó a sus colegas. Su cuerpo ya no corresponde a su historial médico. Para los médicos, la contradicción era brutal. Por un lado, todo en su expediente hablaba de una enfermedad degenerativa que solo debía empeorar. Por el otro, la paciente caminaba frente a ellos, sana, sin medicación, sin explicación. Alrededor, los peregrinos no se sorprendían. Lloraban, rezaban, susurraban gracias a la Virgen. Para ellos, la ciencia solo confirmaba lo que sus corazones ya sabían, que la gracia había tocado lo imposible. En los días que siguieron, Mary Clare se convirtió en un punto de referencia para ambos bandos. Los escépticos exigían más pruebas, mientras que los creyentes la veían como un signo de la ternura de Dios. Y aún así, los propios médicos quedaron atrapados en medio, con su aparente objetividad clínica sacudida. Uno confesó en voz baja a un colega: nos esforzamos tanto por dominar el cuerpo, por predecir resultados, pero aquí en Lourdes, el cuerpo obedeció una ley que no podemos medir. Otro agregó: lo llamemos milagro o no, es algo más allá de la ciencia. Y no tengo más opción que reconocerlo. Esa semana, la Oficina de Verificación Médica de Lourdes, fundada en 1883, abrió una investigación preliminar sobre el caso de Mary Clare. Los archivos, testimonios y expedientes médicos serían estudiados durante años. Pero, mientras tanto, la multitud de peregrinos no necesitaba de ningún comité para decirles lo que habían visto. Para ellos, el sufrimiento de una mujer había sido levantado, y eso bastaba para inclinar la cabeza en gratitud. Así, en medio del choque entre gráficos y velas, escáneres y rosarios, emergió una verdad con claridad. Incluso en los corredores más estériles de un hospital, los médicos y científicos siguen siendo humanos, capaces de asombro, reducidos al silencio cuando se enfrentan a un misterio que ningún instrumento puede diseccionar. Mientras los susurros sobre la sanación de Mary Clare se extendían rápidamente por el santuario, otra historia se desarrollaba en silencio en el corazón de una familia francesa. Jean-Baptiste Marorou, un empresario de 45 años de Lyon, había llevado a su esposa Sylvie y a sus 3 hijos a Lourdes. Durante 2 años, sus vidas habían girado en torno a una sola cosa: la enfermedad de su hijo menor, Pierre. Con apenas 12 años, Pierre había enfrentado batallas que la mayoría de los adultos no podrían imaginar. Diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, su frágil cuerpo había soportado ronda tras ronda de quimioterapia. Para septiembre de 2025 estaba en remisión, pero débil. Su peso apenas llegaba a 35 kilos, su sistema inmune estaba desgastado, su cabeza calva por el tratamiento. Cada decisión familiar, desde las comidas hasta las vacaciones, giraba en torno a la sombra de una recaída. Y, sin embargo, fue el propio Pierre quien insistió en ir a Lourdes ese verano. «Papá, quiero ver a la señora de la gruta», le dijo a su padre con la simplicidad de un niño que confiaba más de lo que temía. Su madre, Sylvie, enfermera con experiencia, dudó. Sabía lo frágil que estaba, pero no pudo negar el fuego en los ojos de su hijo. Así, la familia Morel se unió a la Asociación Esperanza Cáncer, un grupo dedicado a niños con enfermedades graves, y viajaron juntos a los Pirineos. Los días de peregrinación fueron agotadores. Pierre se esforzó por participar en cada devoción: el Vía Crucis, los baños en el agua de la fuente, el rosario en la gruta.
Sus pasos eran lentos, pero su determinación inspiraba incluso a los médicos que acompañaban al grupo. En un momento, al salir del baño de agua helada, susurró a un pediatra voluntario: «Sentí calor en mi estómago. Tal vez sea una buena señal». La noche del 11 de septiembre, la enorme explanada frente a la basílica se llenó con 30.000 peregrinos sosteniendo velas titilantes. La procesión de antorchas, tradición desde 1863, comenzó con el himno Ave María. Miles de voces se elevaron al unísono, tejiéndose en la oscuridad como un río de luz. Entre ellas caminaba Pierre, pálido pero orgulloso, cargando su propia vela. «Quiero caminar solo esta noche», dijo a sus padres. «La Señora me dará fuerzas». Cuando la multitud se acercaba a la Basílica del Rosario, Pierre tiró de la manga de su padre. «Papá, mira arriba». Jean-Baptiste levantó los ojos y se quedó inmóvil. Sobre la basílica brillaba un resplandor dorado y suave, más brillante que la luna, pero tan tierno como el amanecer. Cubría parte de la procesión con una luz que parecía latir como un corazón. Testigos juraron después que no se parecía a ningún reflector o reflejo que hubieran visto antes. En ese mismo instante, Pierre se tambaleó y cayó en los brazos de su padre. El pánico recorrió a la familia. ¿Acaso su frágil cuerpo había cedido? Pero al mirarlo, Jean-Baptiste no vio angustia, sino serenidad en el rostro de su hijo. Pierre abrió los ojos, radiantes de paz, y susurró palabras que marcaron a su familia para siempre. «Mamá, papá, estoy sano. La señora de blanco me lo dijo». Ella me sonrió. La doctora Isabelle Fournier, oncóloga pediátrica de París que conocía bien el caso de Pierre, estaba cerca y corrió a examinarlo. Lo que encontró la dejó atónita. La palidez había desaparecido, su energía se disparó, los ganglios inflamados que había palpado el día anterior ya no estaban. Era como si un niño nuevo estuviera de pie ante ella. La procesión continuó, pero algo había cambiado. El aire estaba cargado de reverencia, como si cada vela ardiera con el doble de fuerza. Los peregrinos lloraban abiertamente. La familia Morel se abrazaba, con lágrimas cayendo mientras susurraban oraciones de gratitud. Días después, los exámenes en el hospital de Tarbes confirmaron lo que sus corazones ya sabían: no había rastro de cáncer en el cuerpo de Pierre. Todos los marcadores habían vuelto a la normalidad. Los médicos en Lyon corroboraron los hallazgos, calificándolo como científicamente inexplicable. Para Jean-Baptiste y Sylvie, el viaje a Lourdes había comenzado con cansancio y miedo. Terminó con su hijo erguido en la luz de miles de velas, declarando con la certeza inocente de un niño que la Virgen María le había sonreído. Desde esa noche, la familia Morel supo que su vida había quedado dividida en dos: antes de Lourdes y después de Lourdes. Mientras la familia Morel se aferraba a su hijo, otros en la multitud veían algo que nunca olvidarían. Entre ellos estaba la hermana Marie-Thérèse de la Asunción, una veterana hospitalaria que había servido en Lourdes por más de 30 años. Había presenciado cientos de procesiones, guiado a miles de enfermos, y creía conocer cada juego posible de luces sobre la fachada de la basílica. Pero esa noche se quedó paralizada. Sobre la Basílica del Rosario se extendía un resplandor distinto a cualquier luz artificial, iluminando el cielo nocturno. Era dorado, suave y parecía moverse con un ritmo, como el latido de un corazón. La hermana Marie-Thérèse recordaba después: supe de inmediato que no era artificial. Nos envolvía como un abrazo materno. Era luz, sí, pero también ternura. La sentí en mi piel, en mi alma. Michel Dubos, uno de los organizadores encargado de la logística de las procesiones de antorchas, estaba unas filas atrás con su equipo. Durante 2 décadas había coordinado sistemas de sonido, faroles y medidas de seguridad. Se enorgullecía de detectar cualquier irregularidad. Pero este fenómeno lo dejó sin palabras. Conocemos cada ángulo del santuario, cada lámpara, cada reflejo. Esto no venía de nosotros. Latía vivo, como si respirara. Pensé: debe ser Nuestra Señora caminando con nosotros. Alrededor, los peregrinos reaccionaron de distintas maneras. Algunos exclamaron sorprendidos, señalando al cielo. Otros guardaron silencio, apretando con fuerza sus rosarios. Enteros grupos dejaron de cantar, dominados por la emoción, mientras otros rompían en llanto suave mientras el himno continuaba. Un río de velas titilantes se extendía por la explanada. Cada llama temblando en la brisa nocturna ahora se mezclaba con la extraña luz dorada que bañaba a la multitud.
Los niños levantaban sus velas como intentando alcanzar el resplandor. Hombres ancianos caían de rodillas sobre el pavimento de piedra. El coro del Ave María parecía cobrar una nueva fuerza, resonando contra las cumbres pirenaicas como si el mismo cielo armonizara. Para los voluntarios hospitalarios, acostumbrados a empujar sillas de ruedas y cargar camillas en incontables procesiones, el momento tuvo un peso aún mayor. Estamos acostumbrados al cansancio, al sudor, a la rutina del servicio, confesó después uno de ellos. Pero aquella noche, cuando la luz se extendió, fue como si todos nuestros esfuerzos hubieran sido besados por el cielo. Nos sentimos vistos. A medida que la noticia corría entre la multitud de que un niño acababa de declararse sanado de leucemia, la atmósfera cambió de asombro a acción de gracias colectiva. Miles de voces se unieron como una sola, rezando el Ave María con renovado fervor. La sensación de unidad era abrumadora. Pacientes, médicos, sacerdotes y familias se entrelazaban en la misma ola de fe. La procesión no rompió su ritmo. Paso a paso, el inmenso mar de peregrinos fluía frente a la basílica, sus velas como gotas en un río dorado. Pero sus corazones ya no eran los mismos. La hermana Marie TZ notó que incluso aquellos que solían distraerse, los adolescentes, los escépticos, los visitantes ocasionales, ahora estaban completamente concentrados, con el rostro alzado y los labios murmurando oraciones. Cuando la procesión de antorchas llegó a la gruta, cayó el silencio. El Santísimo Sacramento fue elevado en bendición y miles de velas titilaron al unísono. Sin embargo, a diferencia de otras noches, nadie quería marcharse. La gente permanecía arrodillada sobre las piedras frías, susurrando gracias, reacia a romper el delicado hilo entre la tierra y el cielo. Esa noche, para todos los presentes, la procesión de antorchas dejó de ser solo una tradición. Se convirtió en un encuentro. El resplandor dorado, las lágrimas de desconocidos, el testimonio de un niño sanado, todo aquello unió a la multitud en una comunión que apenas podían describir con palabras. Para quienes lo vivieron, el 2 de septiembre de 2025 dejó de ser una simple fecha. Fue la noche en que Lourdes pareció respirar con el latido de la Madre Virgen. En los días posteriores a la curación de Mary Clare y al milagro de Pierre durante la procesión de antorchas, otra gracia estaba por revelarse. Esta vez en la oración silenciosa de un hombre que nunca había pedido nada para sí mismo. Fra Antoine Marie Delacroix era un fraile franciscano de 38 años de Marsella. 15 años antes, un accidente de motocicleta había destrozado su pierna derecha y dañado el nervio ciático con tal gravedad que los médicos le dijeron que jamás volvería a caminar con normalidad. Años de rehabilitación lo dejaron con una pesada cojera, siempre apoyado en un grueso bastón de madera. Muy distinto a muchos que viajaban a Lourdes, él no buscaba su propia sanación. Su vocación le había enseñado a abrazar el sufrimiento como participación en la pasión de Cristo. Viajó, en cambio, para acompañar a los peregrinos enfermos que se le habían confiado, hombres y mujeres en sillas de ruedas, niños incapaces de ver u oír, adultos viviendo con parálisis. La mañana del 3 de septiembre de 2025, su grupo se reunió frente a la gruta para rezar el rosario. Los misterios elegidos ese día fueron los dolorosos, tan apropiados para quienes viven a diario con dolor físico. Antoine Marie dirigía las oraciones con voz firme y clara. De pie, apoyado en su bastón, guiaba al grupo a través de la agonía de Cristo, la flagelación y la coronación de espinas. Su rostro mostraba serenidad, como si el sufrimiento hacía tiempo se hubiera transformado en paz. Pero al comenzar el quinto misterio, la crucifixión, algo inesperado sucedió. Mientras los peregrinos recitaban Dios te salve María, llena eres de gracia, el fraile sintió un calor intenso recorrer su pierna herida. No era dolor, sino un fuego suave que subía desde el pie hasta el muslo. Durante años esa pierna había estado entumecida, arrastrándose como un peso muerto. Ahora se sentía viva, vibrante, más fuerte con cada oración. Clare, una enfermera voluntaria que rezaba junto a él, fue la primera en notarlo. Las lágrimas llenaron sus ojos al ver cómo cambiaba la postura del fraile. Su mano aflojó el bastón, sus hombros se enderezaron. Su rostro, habitualmente sereno, se transformó y se cubrió de lágrimas de alegría. Al pronunciar las palabras ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Fra Antoine dejó caer el bastón de su mano. Un murmullo recorrió el grupo. El fraile dio un paso hacia adelante, luego otro, sin vacilar. Durante 15 años había caminado con torpeza, arrastrando el pie.
Ahora avanzaba libremente, con un andar firme y seguro. Cayó de rodillas ante la gruta, levantando las manos y clamando, «Misericordia, Notre Dame, gracias». A su alrededor, los peregrinos discapacitados que él mismo había acompañado lloraban y aplaudían. Algunos, confinados en sillas de ruedas, alzaban las manos en alabanza. Otros comenzaron a cantar el Magnificat, sus voces temblorosas de asombro. La hermana Mary Paul, quien lideraba la peregrinación, recordaría después, verlo caminar fue como contemplar una puerta del cielo abrirse ante nosotros. Todos nos sentimos elevados, incluso quienes permanecieron en sus sillas. Su sanación se convirtió en la nuestra. La noticia se propagó rápido. Entre los testigos estaba el doctor Jean-Luc Banet, un neurólogo jubilado que conocía bien el caso del fraile y siempre había considerado el daño nervioso como irreversible. Sin embargo, ahí estaba, caminando con seguridad, incluso subiendo escaleras. Pocos días después, estudios en el hospital de Marsella confirmaron lo imposible. Los nervios que se creían destruidos estaban totalmente regenerados. Los informes médicos concluyeron, regeneración más allá de toda explicación científica actual. Pero Fra Antoine lo vio de otra manera. Mi discapacidad me enseñó compasión, les dijo a sus compañeros. Ahora mi sanación me enseña a servir con mayor fuerza. Ambas fueron dones. Ambas fueron gracia. Desde ese momento, su vida dejó de estar definida por el accidente que lo había marcado. Ahora estaba definida por la gratitud y por un llamado más profundo, testimoniar que la misericordia de Dios no se ha detenido. Su sanación, como la de Mary Clare y la de Pierre, se convirtió en otro hilo dentro del tapiz de milagros que marcaron a Lourdes en el verano de 2025. Y para quienes lo presenciaron, el recuerdo de un bastón cayendo al suelo junto a la gruta permanecería grabado para siempre en sus corazones como el sonido del cielo tocando la tierra. Para comprender lo que ocurrió en septiembre de 2025, hay que retroceder más de un siglo y medio hasta el frío febrero de 1858. A orillas del río Gap, una niña pobre de 14 años llamada Bernardita Soubirous recogía leña junto a su hermana cuando vio, en la hendidura de la roca de Massabielle, a una señora vestida de blanco. Esa visión, simple pero radiante, dio inicio a una cadena de 18 apariciones que cambiarían para siempre la historia del catolicismo. La señora, que más tarde se identificaría como la Inmaculada Concepción, pidió oración, penitencia y la construcción de una capilla. Le indicó a Bernardita que bebiera y se lavara en un manantial que entonces apenas goteaba agua turbia. Desde aquel día, el manantial no ha dejado de brotar. Con el paso de las décadas, se convirtió en el signo visible de una gracia invisible, un recordatorio de que Dios elige a los humildes y a los olvidados para traer sanación. Lourdes se transformó pronto en un lugar de peregrinación sin igual. A finales del siglo XIX, decenas de miles acudían cada año a la gruta llevando enfermos, tullidos y ciegos. La Iglesia, siempre cautelosa, estableció en 1883 una estricta oficina médica para examinar las afirmaciones de curaciones milagrosas. Desde entonces, solo 72 sanaciones han sido oficialmente reconocidas. Un número mínimo frente a los millones que acuden, pero cada una ha representado un desafío para la ciencia y una luz para la fe. Y, sin embargo, la historia más profunda de Lourdes no trata únicamente de curaciones físicas. Se trata de transformaciones espirituales, de incontables confesiones susurradas a la luz de las velas, de familias reconciliadas, de la esperanza restaurada en quienes creían que su vida había terminado en la desesperación. Cada Ave María rezada en Lourdes forma parte de esa historia continua. Lo que hace tan impactantes los acontecimientos de 2025 es lo bien que encajan en esta continuidad. La repentina liberación de Mary Clare de una enfermedad que la medicina llama irreversible refleja los testimonios del siglo XIX, cuando miembros artríticos alguna vez rígidos recuperaban movimiento en la fuente. La sanación de Pierre durante la procesión de antorchas recuerda los primeros relatos de mineros ciegos que recobraban la vista o madres que encontraban fortaleza en la fe de sus hijos. La restauración de la pierna paralizada de Fra Antoine Marie resuena con el testimonio de veteranos, obreros y sacerdotes antes que él, quienes descubrieron nueva vida donde la ciencia no daba ninguna. Incluso las imágenes se repiten a través del tiempo: luz, agua, oración. Bernardita describió a la señora como radiante como el sol. Los peregrinos en 2025 vieron el resplandor dorado sobre la basílica. Bernardita rascó la tierra hasta que brotó el agua.
Los peregrinos modernos aún se sumergen en ese mismo manantial. Entonces, como ahora, el rosario fue el centro. Las cuentas pasaban de mano en mano, un latido tras otro, como un corazón orante. El hilo que une 1858 con 2025 no es el espectáculo sino la constancia. Lourdes no cambia con los siglos, se profundiza. La misma gruta, la misma oración, la misma ternura maternal de María siguen irrumpiendo en medio del sufrimiento humano. Cada generación es invitada a poner sus heridas, sean físicas, emocionales o espirituales, en ese caudal de gracia. Para los fieles reunidos a finales del verano de 2025, los milagros no fueron maravillas aisladas. Fueron prueba viva de que la promesa hecha a Bernardita no ha caducado. La Virgen aún camina por esos senderos. Todavía se inclina hacia los enfermos. Todavía escucha las oraciones susurradas, todavía ilumina la noche. Lourdes sigue siendo lo que siempre ha sido, un lugar donde el velo entre el cielo y la tierra se vuelve delgado, y donde la historia de la esperanza se escribe una y otra vez, alma sanada tras alma sanada. En las 3 historias de curación de aquella semana inolvidable, la liberación de Mary Clare de la artritis, la victoria de Pierre sobre la leucemia y la recuperación de la pierna de Fray Antoine Marie, emergió un mismo hilo con absoluta claridad, el rosario. Fue durante los misterios gozosos cuando Mary Clare sintió como el calor liberaba sus articulaciones. Fue mientras 30.000 voces cantaban el Ave María con velas en mano cuando Pierre escuchó a la dama de blanco decirle que estaba sanado. Fue en los misterios dolorosos, meditando en la crucifixión de Cristo, cuando el fraile sintió un fuego recorrer su nervio dañado. Personas distintas, males distintos, momentos distintos, pero el mismo ritmo de oración, la misma cadena de cuentas uniendo la tierra con el cielo. El rosario suele malinterpretarse como una repetición, una monotonía de palabras. Pero en Lourdes, la repetición se convierte en sinfonía. Cada Ave María es como una gota de agua, y juntas forman un río capaz de tallar valles en la piedra. Ese río de oración lleva el sufrimiento, el miedo y la desesperación directo al corazón de María, quien a su vez lo lleva a su Hijo. Las sencillas oraciones del rosario no son frases vacías, son llaves que abren la gracia. Por siglos, los santos han llamado al rosario una cadena que nos ata al cielo. En Lourdes, en 1858, la propia Bernardita describió a la señora pasando en silencio sus cuentas entre los dedos, enseñándole no con sermones, sino con su presencia. En 2025, ese mismo gesto pareció volver. Mientras la multitud rezaba cuenta tras cuenta, los milagros se desplegaban. Los testigos recordaron que cuando las voces se apagaban, la esperanza se hacía más fuerte. Los peregrinos que habían llegado con dudas se descubrieron repitiendo las palabras simplemente porque todos los demás lo hacían. En esa unidad ocurrió algo más grande que una emoción, descendió la gracia. El rosario no exige brillantez intelectual. Solo pide confianza, unos labios dispuestos a repetir lo que el corazón anhela creer. Por eso se ha convertido en el lugar privilegiado de los milagros en Lourdes. Lo resumió mejor un voluntario de hospital. Cuando 30.000 personas dicen la misma oración, parece que el cielo no tiene más opción que escuchar. Pero la verdad va más allá. El cielo escucha no por los números, sino por el amor. Cada cuenta es el clamor de un hijo hacia su madre. ¿Y qué madre, especialmente María, podría ignorar el clamor de sus hijos? El rosario también guarda un misterio de tiempo. Las sanaciones no ocurrieron al azar durante comidas, paseos o silencios. Llegaron justo en el clímax de la oración. Como si María quisiera subrayar la verdad, cuando sus hijos se unen en el rosario, el cielo se abre. Es el camino que ella misma ha dado durante siglos. Para los presentes en 2025, el rosario dejó de ser una devoción reservada a ancianos piadosos. Se convirtió en poder vivo. Los niños apretaban con más fuerza sus velas. Los padres colocaban cuentas en manos temblorosas. Médicos y enfermeras se descubrían murmurando oraciones que no habían dicho en años. Todos comprendieron juntos que el rosario no es un ritual, es un encuentro. Es el lugar donde se disuelve la distancia entre cielo y tierra y donde la Madre de Dios elige actuar. Desde esa semana, los peregrinos dejaron Lourdes llevando más que botellas de agua bendita o fotografías. Se llevaron la convicción de que en el sencillo ritmo del Ave María, los milagros aún irrumpen en la vida cotidiana. Y si tales maravillas podían ocurrir en presencia de miles, también podían suceder en la quietud de una sala, en la esquina de una sala de hospital o en la soledad de una capilla.
El rosario permanece, y a través de él, María sigue inclinándose para tocar a sus hijos. El verdadero peso de un milagro no se mide solo en expedientes médicos ni en reportes asombrados de doctores. Su profundidad se revela en lo que viene después, en cómo una vida antes rota comienza a dar fruto otra vez. En Lourdes, en 2025, las sanaciones de Mary Clare, Pierre y Fray Antoine Marie no se detuvieron en el instante de la maravilla. Se transformaron en nuevos caminos de servicio, de promesas y de testimonio. Mary Clare, que había vivido 15 años con articulaciones deformadas y medicación interminable, se descubrió de pronto libre. Pero en lugar de refugiarse en la comodidad, eligió dar. A la semana de volver a Lille, comenzó a colaborar en el programa parroquial de apoyo a los ancianos. Aquellos que antes compadecían su frágil cuerpo ahora la veían empujando sillas de ruedas, llevando bandejas, y sobre todo, escuchando con la compasión que solo alguien que conoció el largo sufrimiento podía ofrecer. Les decía con ternura: una vez creí que mi dolor duraría hasta la muerte. Pero Nuestra Señora me devolvió mis manos y mis pies. No para mí, sino para servirles a ustedes. Su milagro se convirtió no solo en su propia liberación, sino en una fuente de aliento para decenas de ancianos solitarios. La historia de Pierre tomó otro matiz, con la valentía de la juventud. El niño de 12 años que una vez había susurrado oraciones desde una cama de hospital ahora hablaba con la convicción de alguien con una misión. A sus padres les confió: la señora me dijo que debo ayudar a otros niños enfermos cuando crezca. En la escuela y en las reuniones parroquiales se volvió un pequeño apóstol de la esperanza, recordando a sus compañeros que los milagros son reales y que la oración importa. Para los médicos que lo habían visto consumirse, su repentina vitalidad era asombrosa. Pero para Pierre no se trataba solo de sobrevivir, sino de una vocación. Comenzó a dibujarse a sí mismo como médico, prometiendo que dedicaría su vida a los niños que enfrentaran la misma batalla que él había librado. Para Fray Antoine Marie, la sanación de su pierna fue la renovación de su vocación. Como fraile, siempre había acompañado a los discapacitados, cojeando a su lado con su bastón. Ahora, libre de la cojera, no abandonó esa misión, la profundizó. Con nueva fuerza, organizó retiros para personas con discapacidad, viajó con mayor frecuencia e incluso empezó a planear peregrinaciones mensuales a Notre-Dame de la Garde en Marsella. Sus palabras se hicieron más firmes, más urgentes: mi curación no es solo para mí. Es una señal de que nada, ninguna herida, ninguna discapacidad, está fuera del alcance de Dios. Pasaré el resto de mi vida diciéndole al mundo: no pierdan la esperanza. Las ondas de estos testimonios se extendieron más allá de los tres protagonistas. Los peregrinos que habían presenciado sus transformaciones volvieron a casa con una fe renovada. Familias enteras comenzaron a reunirse cada noche para rezar el rosario. Inspirados por lo vivido, voluntarios de hospitales, muchas veces agotados por tareas interminables, hablaron de una nueva energía para continuar. Incluso observadores escépticos, aunque cautos en su lenguaje, admitieron haber experimentado algo más allá de las estadísticas, algo que tocó sus corazones. Las sanaciones en Lourdes en 2025 no fueron fuegos artificiales aislados que se desvanecen en el recuerdo. Fueron semillas plantadas en almas destinadas a crecer en servicio de por vida, en fe renovada y en testimonios que siguen inspirando. Para quienes las vivieron en carne propia, la vida ya no estaba dividida entre enfermedad y salud, sino por una línea más profunda: antes del milagro y después del milagro. Y en ese después, cada uno eligió no solo celebrar, sino vivir de manera distinta, demostrando que la gracia, una vez recibida, exige ser compartida.